Bien, chicos, el día de hoy vamos a hablar del sistema nervioso. Por ahí entraron en una confusión. Miss, ¿el sistema nervioso ya lo hemos hecho? No, no hemos hablado del sistema nervioso todavía. Hemos hablado de la célula, ¿no? Que le da forma y función al sistema nervioso. ¿Cómo se llama esa célula, chicos? La ¿Cómo se llama? neurona. La La neurona. La neurona. Muy bien, chicos. La neurona es la célula primordial, la célula principal que le da forma y le da función al sistema nervioso. Miss, pero también la neurona puede controlar, o sea, al cerebro y del cerebro así manda la información a todo el cuerpo. La neurona, claro, la neurona hacen conexiones y esas conexiones comunican a todo el sistema nervioso. Ok, Miss. Vamos a hablar del sistema nervioso. Habíamos hablado que el sistema nervioso constaba en dos partes, ¿verdad? El sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso, como les había dicho, es un tema bastante amplio. Ya hemos empezado primero con la neurona, ¿no? Que es la que le da la forma y la función a este sistema tan amplio. Vamos ahora a dividir el sistema nervioso en dos partes. Vamos a mencionar el sistema nervioso central. Ustedes pueden ver en esta imagen un cuerpo humano en el cual se ve resaltado, se resalta bastante, ¿qué cosa? El cerebro, ¿sí? Y la médula espinal, que es todo esto. ¿De acuerdo? Miss, ¿esa no es la columna vertebral? Bueno, la médula espinal está en medio de la columna vertebral. ¿De acuerdo? O sea, Miss, de lo que nos ha contado antes, o sea, de la primera clase del sistema, o sea, la primera que está hablando, Miss nos había dicho de que tenían como esas cositas que le hablé antes, Miss, que tenía conexión, dice que con eso podíamos ver los nervios. los ojos, o sea, las pestañas podemos mover, los nervios. Lo que tú me estás hablando son los nervios. En el sistema central, en el sistema nervioso central, no ingresa los nervios. En el sistema nervioso central solamente habla de dos partes, ¿no? Así es, solamente habla de dos partes. El encéfalo, nuestro cerebro, que muchos lo llaman cerebro, es el encéfalo. Y la médula espinal que tenemos en la parte baja del encéfalo, que baja por toda nuestra espalda. ¿De acuerdo? Entonces, acá vamos a hablar de dos partes importantes, el encéfalo y la médula espinal. Estas dos partes conforman el sistema nervioso central. ¿De acuerdo? ¿Por qué sistema nervioso central? Porque vamos a hablar de las partes principales. ¿Cuáles son? El encéfalo y la médula espinal. Atención, por favor. El sistema nervioso central, chicos, es el sistema nervioso que controla y coordina funciones de todo el cuerpo. ¿Sí? Detecta, interpreta y responde a los estímulos internos, ¿no? Tanto internos como externos. ¿Sí? ¿Mediante qué? Mediante las neuronas, esas células que habíamos hablado en la clase anterior. ¿Sí? El sistema nervioso, chicos, está formado por el encéfalo y la médula espinal. Ustedes van a poder observar acá en este gráfico, ¿no? El encéfalo, vamos a poder observar acá el encéfalo, que es esta masa que ustedes ven dentro del cráneo, dentro de la cabeza, el encéfalo, y la médula espinal, que es la línea, esta línea que aparece por medio de la espalda, ¿sí? Es una línea con conexiones nerviosas, todas formadas gracias a ¿qué? Gracias a las neuronas. Es casi parecido como una columna vertebral, lo veo como así. una columna vertebral, pero acá no trabajan los huesos, sino los nervios. Entonces, chicos, acá vamos a ver el encéfalo y la médula espinal. Vamos a la siguiente diapositiva para poder hablar del encéfalo. El encéfalo, chicos, es una masa nerviosa que se encuentra dentro del cráneo, ¿sí? Está envuelto en 3 meninges, ¿sí? Las meninges son la dura madre, la pía madre y aracnoides. Son una especie de capas, se podría decir, ¿sí? El encéfalo controla todas las funciones vitales del cuerpo y todas las emociones que sentimos y reciben señales que provienen de los sentidos, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de las meninges, incluso tenemos acá
tenemos en esta imagen a las meninges. Ustedes pueden verlas aquí, ¿sí? Las meninges, chicos, las meninges son como capas, como les decía, ¿sí? La dura madre es una capa, la pía madre es otra capa, ¿no? Y, Miss, y aracnoides es otra capa más que cubre todo el encéfalo. Pregunta, Gabriel. no, Miss, no pregunto, solo quería decirle que ratito, Miss, voy a acomodar a mi hermano, Miss, te estoy despertando, Miss, ¿ok? Ya, hijito, no te preocupes. Bien, entonces, acá vamos a ver en el gráfico a las meninges que está. Ok, un momento. Listo, vamos a ver acá las meninges. ¿Dónde está mi lápiz? ¿Dónde está mi lápiz? No. Bien. Bien. Chicos, las meninges están aquí, ¿sí? Son 3 capas, ¿sí? Dura madre, pía madre y aracnoides. Estas 3 capas cubren el encéfalo, son estas Miss, capas que pero están ¿por acá. qué los dos terminan en a madre y el otro no? Es como una matriz, ¿no? Es una matriz, es una matriz principal que cubre. ¿Sí? Aracnoides le dicen por los nervios, porque están conectados por nervios. Es una capa de nervios que cubre también el encéfalo. Entonces, chicos, aquí vamos a ver 3 partes importantes del encéfalo. ¿Cuáles son? El cerebro, que lo he puesto lo he encerrado. El encéfalo que he encerrado. A ver, silencio. El encéfalo que lo he encerrado en ese cuadro, ¿sí? Un momentito, por favor. Ya, listo. Tengo el cerebro, el cerebelo y el bulbo raquídeo. El encéfalo está conformado principalmente por esas 3 partes. El cerebro, todo, ¿sí? Que es todo lo que ustedes van a poder observar acá. A ver, el cerebro es toda esta masa. Ay, me salí. Es toda esta masa que ustedes están observando acá, ¿sí? Toda esta masa. ¿De acuerdo? El cerebelo está debajo del cerebro. Es esta especie de glándula, parece una glándula, ¿sí? Es el cerebelo. Y el bulbo raquídeo, que es como un Miss Edith, saquito. ¿Sí, Nicolás? Una pregunta. Dime. El cerebro, Miss, ¿por qué no está compuesto? El ¿De cerebro, qué está ahora hecho? vamos a ver. Ahora lo vamos a ver. Entonces, chicos, recalcamos acá. El encéfalo está conformado por 3 partes. Cerebro, cerebelo y el bulbo raquídeo. ¿De acuerdo? Vamos a ver también justo Una lo que nos pregunta. Si el estaba cerebro preguntando. guarda bastantes recuerdos, ¿cómo los guarda si el cerebro es... Ah, ahí vamos a entrar también. ¿Dónde, Miss? Aquí. Acá ustedes van a poder apreciar el cerebro. Dice, el cerebro es la parte más voluminosa e importante, ¿sí? Se denomina corteza cerebral. Por fuera está conformada por una sustancia gris, ¿sí? Pero por dentro es una sustancia blanca. Su superficie presenta pliegues llamados circunvoluciones y unos surcos denominados cisuras. Como funciones de estas, como funciones, estas las controla y regula funciones de los demás centros nerviosos. O sea, ella se encarga, el cerebro, se encarga de administrar las funciones del cuerpo. ¿De acuerdo? ¿Por medio de qué? Por medio de los nervios. También él recibe sensaciones y se elaboran las respuestas, ¿no? La atención, la memoria y hasta la inteligencia. A ver, por ahí, a ver un momentito. Por ahí en la clase anterior habíamos hecho nuestro cerebro, ¿verdad? Ustedes van a poder observar el cerebro. Les dije que incluso guardaran el material. ¿Lo tienen?
Yo sí, Ok. Miss. Observen su material porque les voy a mostrar la siguiente imagen. Bien, chicos, este es el cerebro que habíamos trabajado en la clase Miss, pasada, ¿cierto? Miss, Sí. ¿por qué hay una manchita ahí, Miss, que está pintada? Para poder recalcar el hipotálamo. Ah, ya. Ajá. Gracias, Miss. Bien, chicos, acá, las partes perdón, habíamos quedado que el cerebro es una parte luminosa, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Es bastante proporcionada, ¿de acuerdo? Y es la más importante. Ahora, el cerebro, chicos, se divide de forma incompleta, ¿sí? Ustedes incluso cuando sacaron unas imágenes, acá, acá no está, no, todo está de perfil. Si ustedes se pueden dar ¿le cuenta, puedo hacer una pregunta? ¿sí? Miss, ¿por qué el cerebro debe que ser así como una, no es ahí todo el cerebro está medio aplastalito? ¿Por qué no es como, por qué no es plano? Bueno, la anatomía se tiene que adecuar al cráneo. Si el cráneo es redondo, el cerebro tiene que ser redondo, ¿no? Miss, Chicos, pero de esa forma, no sería mejor plano. pregunta. Miren, chicos, acá ustedes van a poder apreciar un pliegue, ¿no? En algunas ocasiones, perdón, en la clase pasada habíamos mostrado el dibujo del Sí, Miss, esas cerebro. gotitas John, no que son marques, así por medio- favor, ¿sí? Habíamos visto que el cerebro se dividía en dos partes, ¿cierto? Entonces, el cerebro, chicos, se divide en forma incompleta, en dos partes, ¿de acuerdo? Pero ambas partes contienen lo mismo. Vamos a borrar acá. Les voy a pedir, por favor, no me rayen la Miss Edith, pantalla. Sí. Miss, y Miss, para nosotros saber, Miss, que en nuestro cuerpo tenemos cerebro, Miss, corazón, Miss, ¿cómo investigaron eso, Miss? ¿Por qué? Porque estudiaron un cuerpo humano. Miss, ¿lo abrieron? Así es. Lo mismo. Entonces, chicos, vamos avanzando. Acá Ya tenemos me dio partes del cosas. cerebro. Bueno, Habíamos mencionado la parte del lóbulo frontal, que es la parte de adelante. Muy bien, Luciana. Tienes de color azul la parte frontal, ¿cierto? Ya lo pagaste. Ahí está. La parte que está de color azul es la parte frontal. Chicos, ahí se concentra, bueno, ahí vamos a ver que la parte del lóbulo frontal trabaja la concentración, la planificación y la resolución de problemas. Cada vez que ustedes tengan algún problemas de matemática, problemas de solución del día a día, trabaja la parte del lóbulo frontal. Miss, ¿y a veces el lóbulo frontal se aburre o no se aburre de tantos problemas? Ahí entra otra parte. Tenemos también en la parte del lóbulo frontal el control motor y también el habla. Gracias a esta parte del lóbulo frontal, nosotros tenemos la capacidad de poder hablar. Por ahí me decían, Miss, ¿por qué hay algunos que se golpean la cabeza y ya no pueden hablar? ¿Por qué? Porque se golpeó la parte del lóbulo frontal y el habla pierde. Luego tenemos acá el lóbulo parietal, que está detrás del lóbulo frontal. Miss Edith, Miss Pero Edith, ponen aparte, Miss, más frágil que para que te quedes así como paralítico, más o menos. Ahora lo el vamos a ver. glóbulo. Ahora lo vamos a ver. Vamos a hablar con el lóbulo parental. Vamos avanzando. El lóbulo parental, chicos. Miss Edith, ¿Sí? Miss, cuando te da un derrame cerebral, Miss, ¿qué afecta? Ahora lo vamos a ver. El lóbulo parietal, chicos, que está detrás del lóbulo frontal. El lóbulo parietal trabaja el tacto, la presión, el sabor y la conciencia corporal. ¿De acuerdo? Tenemos también acá abajo el lóbulo occipital. Vamos a sacar el lapicito. Tenemos el lóbulo occipital, que es esta parte de color naranja, ¿sí? Toda esta parte de color naranja es el lóbulo occipital. ¿Qué trabaja en el lóbulo occipital? La visión. Aquí. La visión. Ahí trabaja la visión. ¿De acuerdo, chicos? Ahora, también tenemos la parte de color amarilla, que es el lóbulo temporal. Vamos a borrar esto. El lóbulo temporal. ¿Sí? El lóbulo temporal, que es de color amarillo, ¿sí? Trabaja el oído,
Y el reconocimiento facial, algunos que no pueden identificar después de un accidente, no pueden identificar a sus familiares, ahí es donde ingresa, ahí es donde se ve dañado el lóbulo temporal, ¿no? Que temporalmente va a perder el conocimiento y la noción de quiénes son las personas. ¿Puede recuperarse? Sí, pero también corre el riesgo de no hacerlo, ¿sí? Una pregunta, Miss, porque por acá creo, si no, no se nota, Miss. Por acá cuando es así, ¿Ya? masticas, Aquí tengo mi como cerebro. que se te forma algo acá, así. Miss, tóquese acá, Miss. No sé si lo ve acá, pero y hay más, y como si fuera comiendo alguna comida Miss, más. acá tengo mi Así. cerebro. Ah, ya. Tú te refieres a los movimientos cuando masticamos, ¿no? Se abre. ¿Por qué? Porque está trabajando la mandíbula y presiona de alguna manera. Miss, aparece un circulito, Miss, bueno. ¿Perdón? Miss, aparece un circulito, Miss, en la cabeza de cuando masticamos. Ah, sí, claro, pero es una presión más que todo. Bien, chicos, entonces, ¿qué más tenemos? Tenemos esa parte chiquitita que vemos acá, que me decían, Miss, ¿qué es eso? Acá vamos a, bien, ahí vamos a encontrar el hipotálamo. Acá ¿Sí? tengo mi cerebro, Miss. Muy bien. Ahí tienes el hipotálamo casi en el centro, también de color verde, como lo tienes tú. El hipotálamo, chicos, ¿qué es el hipotálamo? El hipotálamo es una glándula, ¿sí? Es una glándula que trabaja dentro del cerebro, ¿no? Proporcionando, alimentando, se podría decir, al cerebro, ¿de acuerdo? Ahí vamos a ver que en el cerebro se concentra gran parte de las funciones del cuerpo humano, ¿no? Habíamos mencionado el control motor, que es el cuerpo, ¿no? Habíamos mencionado el sabor, la conciencia corporal, el oído, el habla, la lectura, el lenguaje. Ah, ya, la lectura y el lenguaje, chicos, se concentran en este lado, que no lo he mencionado. Vamos a sacar la lectura y el lenguaje se concentra en esos 3 puntos: occipital, parietal y temporal. El lenguaje y la lectura se concentran en ese lado. Pero a veces, Te escucho. hay a veces, que alguien tiene un accidente, y cuando se levantan, no hablan su idioma que ellos saben, hablan otro idioma. Eso solamente ocurre en las películas, mi amor. En la vida real no sucede eso. Entonces, chicos, acá vamos a ver. Por ahí me preguntaste, Wendy, Miss, ¿qué pasa si de repente se sufre un derrame cerebral? ¿Qué parte se daña? Dependiendo en dónde ocurre el derrame cerebral. Si por ahí el derrame cerebral se da de manera, se da el derrame en el lóbulo frontal, ¿qué es lo que vamos a perder? El control motor. Pero que alguien pueda morir, Bueno, por eso es que lo digo. Sí, Si es que fuera, un momentito, voy a terminar con esto. Si fuera de repente un derrame leve, porque cuando hay un derrame se tiene que atender inmediatamente. Si hay un derrame leve, puede dañarse unas cuantas zonas. Después de una operación, el cerebro no le ocurre gran daño. Pero ¿qué pasa si hay un derrame? No se atiende rápidamente. ¿Y qué sucede? El derrame ya no solamente va a afectar una parte, va a terminar el derrame con comprometer todo el cerebro, ¿no? Puede quedar vegetal, en coma o simplemente hasta llegar a la muerte. ¿Y qué se derrama, Sangre. ¿Y de dónde sale la sangre? Cuando hablamos del derrame cerebral se debe a un sangrado interno. ¿Sí? Bien, chicos, vamos ahora, ya hemos visto en nuestras partes del cerebro, con ayuda de los cerebros que ustedes han hecho. Ustedes han podido observar ahí. ¿Cómo pasa el derrame cerebral? Dime, yo también quiero preguntarle eso. Por medio de un golpe muy fuerte puede haber un derrame cerebral. Digo, ¿puede ser porque mucho piensas? No. Ahora, por pensar no te va a pasar nada. Por lo contrario, estás haciendo una sinapsis en tu cerebro. Estás conectando tus neuronas. Estás conectando tus neuronas para que ellas puedan generar más neuronas y puedas pues tener un poco más de inteligencia. Y como te da parálisis facial, o sea, una mitad, nada más y la otra mitad no.
Ahora, no se confundan. Una cosa es pensar, ¿no? Forzar al cerebro a que trabaje, ¿no? O un caso muy distinto es una preocupación. Muchas personas les da un derrame cerebral, les da una parálisis facial, ¿no? Por preocupaciones. Es muy distinto el pensar para poder ser un poco más, para poder tener conocimientos, o preocuparte, estresarte y pensar en los problemas. Es muy distinto. Así que si ustedes quieren pensar y quieren esforzar a su cerebro para el estudio, no les va a pasar nada, chicos. Pero el día que Miss, ¿qué es un ataque sean, de nervios? el día que ustedes sean padres de familia, madres de familia, ahí van a tener que pensar no en cuánto es 4x4 o 5x5, sino ustedes van a Miss, tener ¿qué que es ataque pensar de nervios? Le en preguntaba. trabajar, van a tener que pensar en administrar, van a tener que pensar en qué van a hacer el día de mañana. Entonces, ahí una tensión cerebral puede ocasionar el colapso. Miss, ¿qué es? Ataque de nervios, Miss. Un ataque de nervios es distinto, es cuando tu sistema nervioso colapsa. Bien. Chicos, vamos a hablar ahora del cerebelo, ¿sí? Que incluso también aparece en el cerebro que ustedes han armado, ¿verdad? Que está en la parte de abajo. ¿Sí? Es la parte que está escondida debajo del cerebro. Ahora, chicos, el cerebelo se encuentra ubicado debajo de la porción occipital del cerebro. Su función es el ajuste y la coordinación de la musculatura estriada, ya sea en funciones voluntarias como automáticas. En pocas palabras, el cerebelo ayuda a las funciones como las respuestas, ¿no? del sistema muscular o del sistema óseo. Si de repente por ahí el cerebro recibió una información que vio una araña, el cerebelo va a enviar una función voluntaria o también automática o involuntaria. ¿A quién? A nuestro cuerpo, a nuestros músculos. ¿Para qué? Para salir corriendo, ¿no? Entonces, el cerebelo envía coordina ese tipo de movimientos. Vamos a escuchar a ver a Edu, que tiene su manito arriba. Edu. Miss, ese palito, Miss, que está ahí en eso del cerebro, Miss, ¿qué es? El palito que va hacia abajo. Sí, Miss, ese. El bulbo raquídeo. Ese es, bueno, el bulbo raquídeo es otro. Ese palito que va hacia abajo es el principio de la médula espinal. Vamos a seguir para poder llegar ahí. Ahí está el bulbo raquídeo. ¿Sí? ¿Cuál es el bulbo raquídeo? Es que no lo veo. Vamos a anotarlo con el lápiz. Este saquito de acá. Este es el bulbo raquídeo. ¿De acuerdo? El bulbo raquídeo, chicos, es la prolongación de la médula espinal. Tiene como forma de un cono truncado y sus funciones incluyen en la transmisión de impulsos de la médula espinal al encéfalo. Prácticamente el bulbo raquídeo es la conexión, ¿no? Del tubito que me estaba diciendo por ahí Edu. Es la conexión de la médula espinal que va hacia abajo, ¿no? El bulbo raquídeo conecta la médula espinal, ¿con quién? Con el cerebro. ¿De acuerdo? Y me hice una preguntita. ¿Sabes que nosotros hicimos nuestro cerebro así de plastilina y esto? ¿Ya? Ya, yo vi en su imagen que mandó acá que hay como este tipo, un momento, esto de acá. Esto de aquí, y yo, así decía, yo mismo lo puse sus partes, y ahí dice bulbo raquídeo. Raquídeo, a ver. Eso de ahí. Acá está. Ok, mi gracias. Ok. Miren, acá en esta misma imagen donde ustedes están viendo, ¿no? Acá lo que se está concentrando es la parte del cerebro, pero nos dan un dato extra, que es el cerebelo, ¿no? El bulbo raquídeo, que es esta zona de acá, ¿no? Y esto es esta es la conexión de la médula espinal, ¿no? Por eso el bulbo raquídeo no es fácil de verlo. Yo pensé que esa parte era la garganta ya.
No, es que la garganta no va conectado con el cerebro, ¿no? Acá donde vamos a ver, chicos, en algunas imágenes, algunos ¿Y no se cómo va a se poder llama? apreciar. Yo, El bulbo raquídeo yo- no se va a poder apreciar, un momentito. El bulbo raquídeo no se va a poder apreciar. Por ejemplo, acá sí se aprecia, ¿cierto? Acá sí se aprecia. Aquí No, mi. también. Ahí tienen el bulbo raquídeo, miren. Ah, ya lo vi. Ajá. Ahí se aprecia muy bien. Acá también se aprecia bien, ¿no? Es esta parte de acá. A ver. Es esta parte de acá. Este es el bulbo raquídeo, es como un cono, dice, ¿no? Es un cono truncado que está dividido. Ahí está el bulbo raquídeo. De aquí para abajo es la médula espinal. Pero esta zona es el bulbo raquídeo. Es como un cono truncado, por eso dice que es la forma de un cono truncado. ¿De acuerdo? En esta imagen no se aprecia como se aprecia en otras imágenes, pero se encuentra debajo del cerebelo. Aquí, debajo del cerebelo. Bien, continuamos. Cerebelo, el bulbo raquídeo, que también se aprecia bien ahí. ¿Sí? Y vamos a hablar de la hipófisis. ¿Qué es la hipófisis? Es una glándula de secreción interna del organismo. Es ese saquito chiquitito que ustedes ven ahí, que está señalando en el medio del cerebro. ¿Sí? Esa es una glándula de secreción, ¿no? Que está en la base del cráneo y se encarga de producir hormonas que estimulan el crecimiento y la actividad sexual. Cuando ustedes les había hablado en los cambios de la pubertad, ¿no? Les había dicho que en los cambios de la pubertad hay una edad en donde empieza el líbido, ¿sí? Que ese líbido es ese gusto por el sexo opuesto, ¿no? A los chicos les gustan las chicas y a las chicas les gustan los chicos. ¿Por qué? ¿Por qué yo siento esto ahora y no lo sentía cuando era niño o era niña, cuando era más pequeña? ¿Por qué? Porque la glándula de la hipófisis aún no trabajaba. Pero a la edad de la pubertad, 12 años, 11 años, 10 años a más temprano incluso, la hipófisis empieza a trabajar y empieza a emanar todas las hormonas sexuales. ¿Eso desde qué edad? Habíamos hablado en la pubertad, chicos. ¿Recuerdan cuál es la edad promedio para la pubertad? Sí, De- bien. de 9 a 3 a las No, de niñas, 8 a 11. y de 9 hasta los 3 años a los niños, y de 10 a 15. Al revés, a las chicas les da antes y a los chicos les demora un poco. Por eso, Miss, yo le dije de 10 a 15 a los hombres y de 9 a 3 a las niñas. Ah, ya, te escuché entonces mal. Muy bien, entonces esa es la edad, Wendy, ¿no? En la edad promedio. Hay algunos que le da de una manera precoz. Les puede dar hasta los 9 años, ¿no? A los niños. Les puede dar de manera precoz a los 9 años. Hay algunos que son tardío, ¿no? No les va a dar hasta los 15 años todavía, ¿no? Pero entonces la hipófisis trabaja en el cerebro, ¿no? Ahí empieza el gustito de los chicos por las chicas y las chicas por los chicos, ¿no? Por eso dicen, no, pues si a mí no me gusta, no, a mí no me gustan los niños. A veces he escuchado en otras aulas. A mí no me gustan los niños, Miss, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque la hipófisis aún no trabaja, aún no emana las hormonas, ¿no? ¿Por qué? Porque todavía no llega el momento de la madurez de la hipófisis para empezar a extender todas las hormonas por todo el cuerpo. Entonces, ahí tenemos a la hipófisis. Chiquitita, chiquitita, pero tiene una gran función, el crecimiento y la actividad sexual. Médula espinal, chicos, es la parte. Ay, qué mal en mi imagen. Acá vamos a poder ver acá la médula espinal. Acá tenemos partes del Miss, cerebro. parece una medusa, Miss, Miss, como si estuviera está una medusa, una- Miss, está una borroso. cobra. Parece una medusa. Entonces, chicos, vamos a poder ver acá, voy a señalar, a partir de acá, miren, acá está el bulbo raquídeo, ¿sí? Acá está el bulbo raquídeo chiquitito. A partir de aquí hacia abajo es toda la médula espinal. La médula espinal, chicos, es un haz tubular, como un tubo, ¿no? De estructura delgada y alargada con tejidos nerviosos, ¿no? Y células de apoyo. Abarca gran parte del organismo y se desliza desde el bulbo raquídeo, ¿no? Que es el tronco encefálico,
debajo del cerebro, hasta la región lumbar, que es la región lumbar, hasta la parte baja de la espalda. Su función es transmitir impulsos nerviosos y los 31 pares de nervios del bulbo raquídeo. Entonces, chicos, ahí tenemos la médula espinal. Es el haz tubular que conecta el cerebro con el resto del cuerpo. Y por medio de la médula espinal es como vamos al siguiente sistema nervioso, que es el periférico. Eso lo vamos a ver en la clase siguiente. Bien, chicos, hasta aquí el tema de ciencia y tecnología.